colonia María Auxiliadora, ¿sí te suena? Ah, Que es la sí, colonia sí, que sí. fundó. Oye, Allá allá las en Baja. calles no tienen esos nombres, no sé si lo notaste. O sea, yo No. hice precisamente esa misma búsqueda de la que estamos hablando ahorita. Te Yo la, metiste a sí, hacer la búsqueda de Baja así es, California. así es. Y la colonia tiene nombres de puro, bueno, creo que incluso en este momento se llama Constitución, o sea, se llama Ciudad Así es. Constitución. Sí, Ciudad Constitución. Pero es que ahí, mira, a lo mejor ya nos vamos a, Ya, mira, ya conecta y ahorita platicamos, porque si no, ya estamos, Abel. De hecho, Ah, ya, ya también, ya. Avísame, Pablo, avísame. ya también está en tu muro, Ah, sí. Ay, Este, muchas si, gracias. si quieres checarle, si quieres Déjame checar, revisar. te digo que, caray, ¿qué le haces? Al rayo, es que acuérdate que los schnauzers son muy territoriales. Oye, Abel, sí, eso que dices de la colonia está interesante porque creo que de un momento a otro, cambiaron de locación. O sea, llegaron y se ¿Sí? instalaron ahí en lo que actualmente es Ciudad Constitución Ajá. y que de un momento a otro, Salvador Abascal decide que se van a cambiar de ubicación El lugar. y ya no supe exactamente a dónde fue. Pero bueno, el chiste es que ese proyecto fracasó de la peor manera. Pero ahorita hablamos de eso. Sí, te Bueno, decía que el tema está bien interesante. Y, claro. o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Mucha tela de dónde cortar, muchos nombres. Sí. um, Nombres y que de alguna manera son referentes para nosotros en la ciudad, ¿no? O claro, sea, son personas que de alguna manera siguen viviendo acá o son sus herederos, siguen formando parte sí. Y muchos siguen en la organización, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Pues, No, digo, sí. Sí, así, ¿eh? pues tan Sí, sí. solo, pues los Abascal, Muchos, ¿no? Ajá. ¿cómo? Los Abascal, los Leal, ¿no? También Ajá. por ahí están. Bueno, Y entonces, ya no nos han saludado, pero ya veo que por ahí hay algunas personas conectadas, cuatro, los saludamos. ¿Se escucha le mucho el rayo? damos, pues sí se escucha, ¿eh? Algo. Ah, no sé si llegó Elba. Bueno, eh, eh, es que si le abro se va. Es que sabes que me está avisando que están abriendo la casa y dame un minuto, Pablo, si quieres, antes de hacerla, para ver qué hago con rayo, ¿va? Dale. Mira, ya. Ven aquí conmigo. Ven. Mira, parece que vamos a tener un acompañante para que esté más tranquilo, Pablo. Oye, Órale. entonces, mira, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Para los que ya están por ahí con nosotros, la situación es más o menos la siguiente, ¿no? Así como este movimiento sinarquista tiene que ver con otros movimientos, tiene que ver con otras referencias a las que nosotros es poco común que abordemos, ¿no? Claro. Cuando nosotros vemos el fenómeno, en el caso de la ciudad de León, que tenemos una colonia sinarquistas, y entra este movimiento como uno de muchos otros movimientos que habrá que analizar, que habrá que entender. Yo te proponía que yo hacía esta pequeña introducción que tiene que ver con el entender
estos movimientos ideológicos que se convierten en pragmáticos, ¿no? Para mi Claro. gusto, tiene origen incluso desde el siglo XVIII, ¿no? A finales del siglo XVIII, la transformación de los sistemas productivos en el mundo transformó también los sistemas sociales, ¿no? Entonces, tenemos en el caso de Europa, y en el orbe, en general en el mundo, el asentamiento de la burguesía como la clase social, bueno, el asentamiento de la burguesía como la clase imperante, bueno, no imperante, digamos dominante, y de alguna manera la resistencia que ponen otras o como otros grupos, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto me recorro, ¿no? Cuando digo que estos movimientos tienen que ver también con las revoluciones burguesas, con las revoluciones liberales del siglo XIX y con las formas en las que el mundo fue acomodándose a los nuevos sistemas productivos, ¿no? O sea, lo que tenemos con el liberalismo es el asentamiento del liberalismo, es el asentamiento de la burguesía como clase dominante y de alguna manera, poco a poco, cómo la nobleza va pasando a un segundo término y cómo la iglesia también está, de alguna manera, jugando sus propias cartas, ¿no? Entonces, yo hice de alguna manera una pequeña revisión, ¿no? Lo que yo estaba intentando era que tuviéramos la posibilidad de, de entender el sinarquismo como el producto de los movimientos sociales, de las teorías o de la como producto de la transformación social que se está viviendo en el mundo a partir del Congreso de Viena y de la Santa Alianza. Ajá. Porque en esto lo que tenemos es el reposicionamiento de la iglesia ante los cambios que está habiendo con las revoluciones liberales ya en el siglo XVIII. Entonces, esto nos arroja ya en el siglo XIX, pues, una nueva manera, un nuevo posicionamiento de la iglesia que se ve reflejado durante el papado de Pío IX y luego Sí. con León XIII en la Rerum Novarum, que nos permitió ver o nos permitió por lo menos tener de manera clara, de manera o sea, ya por escrito en la Rerum Novarum, con la encíclica de la Rerum Novarum, la forma en la que la iglesia estaba considerando que se debía considerar este nuevo orden, ¿no? El nuevo orden mundial. La Rerum Novarum es como de las nuevas cosas, ¿no? Del nuevo orden que está tomando el mundo. Y en esta encíclica lo que se trata, a grandes rasgos, lo voy a decir, es la figura de lo que ahora conocemos como el obrero, del empleado, de las fuerzas productivas, de alguna manera, dónde va a quedar, cómo se debe tratar a estas fuerzas productivas y cómo se está posicionando la burguesía en el lugar que antes tuvieron las clases nobles, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante que lo entendamos. En el caso específico de México, hay que entenderlo también con la base de los 30 años del porfiriato, donde el poder liberal, los liberalistas que habían estado en la historia de México luchando con los conservadores, que todavía eran de alguna manera monarquistas, por lo tanto estaban en pro de la nobleza, o sea, todavía creían en la nobleza como un sistema que iba a dirigir el mundo. En el caso del porfiriato, el porfiriato nos va a brindar la posibilidad de ver cómo el poder político en México, militar, es limas perezas con la iglesia, y durante este periodo porfiriato dicen también que un instrumento o una pieza fundamental fue Carmelita Díaz, o sea, Carmelita, la segunda mujer de Porfirio Díaz Mori,
va a ser fundamental porque ella era una persona profundamente católica y cercana a algunos arzobispos de México, ¿no? Entonces, Claro. hay que considerar, hay que poner por ahí en la mesa del diálogo, de la discusión, el porfirismo como un momento en que los liberales mexicanos, después de ser muy, muy anticlericales, se van a convertir en moderados, ¿no? Esto, y bueno, y otra pieza importante va a ser Leopoldo Ruiz y Flores, que fue obispo León, creo que es como el cuarto o quinto obispo de León, que va a tener también, cuando fue obispo de León en 1901, le va a tocar poner en práctica, le va a sentar de alguna manera a esta Rerum Novarum en el obispado de León, un obispado que era relativamente joven, un obispado que se había fundado por ahí en 1864, de la mano de Díez de Sollano, y en el caso de Leopoldo Ruiz y Flores le va a tocar echar a andar ya de manera práctica lo que nosotros conocemos como la teoría social de la iglesia, que es las formas en las que la iglesia va a conciliar entre los empleados y entre los empleadores, o digámoslo de otro modo, ¿no? Entre la fuerza productiva y los burgueses o los dueños del capital, ¿no? Claro. En ese espacio se van a gestar, según mi punto de vista, las educaciones o las formaciones de estas personas que después van a fundar un movimiento que se llamó el movimiento sinarquista, que es un movimiento que me gustaría decirlo para cerrar mi introducción, tiene elementos bien puntuales que tienen que ver con el nacionalismo, tienen que ver con bueno, prácticamente con el nacionalismo y con el desarrollo, bueno, con la defensa pues sí, del nacionalismo. Me estoy contrapeando porque me distrae un poco el rayo, pero por ahí va la cosa, ¿no? Es un movimiento profundamente nacionalista, me parece, es un movimiento, pues sí, son formas de aglutinamiento social, ¿no? Claro. Son regionalistas, también tienen una filosofía nacionalista, que pues, pues no sé si me voy a quedar con esto para que me ayudes, Pablo. ¿Cómo ves? Pues le entramos, Abel. Fíjate que bien interesante todo lo que comentas, porque a mí no me parece obra de la casualidad o que sea gratuito el hecho de que el movimiento nacional sinarquista haya nacido en León, ¿no? Creo que ya lo hemos venido viendo en los programas anteriores, que la ciudad sociohistóricamente se ha hecho de ciertas características que para este caso facilitó las cosas para que el movimiento nacional sinarquista pues tuviera su origen aquí en León, ¿no? Pero bueno, eh, más allá de todo lo que comentas de manera muy acertada, vamos a empezar a hablar ya de lleno sobre esto, ¿no? De entrada, ¿qué es el sinarquismo? ¿No? Como tal, la palabra que representa, ¿no? Sencilla, es una cosa muy sencilla, es una locución contraria al anarquismo, ¿no? El anarquismo, palabras más, palabras menos, es ausencia de autoridad, ¿no? Ausencia de orden. En el sinarquismo es lo contrario, ¿no? Es la presencia de un orden o la presencia de una autoridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso significa, y eso ya te dice mucho, si bien creo que el movimiento como tal y la palabra como tal
no ha sido muy difundida, digamos, no tiene como la popularidad actual que pudieran tener otros movimientos del tipo político. Sin embargo, ya una vez que nos metimos a investigar sobre este tema, pues nos estamos dando cuenta que dicho movimiento ha tenido una presencia bien importante en diferentes procesos históricos, principalmente derivados del cardenismo, ¿no? Pero que de alguna manera el origen de todo esto, pues incluso lo podemos rastrear en la revolución, ¿no? Es un tema bastante complicado y también creo que debemos de tratarlo con cierto respeto por, por las líneas políticas en las que el sinarquismo se manejó en aquel entonces, ¿no? Bien, existe aún hoy día, es vigente el movimiento, sin embargo, creo, desde mi punto de vista y por lo que logré rescatar, carece ya de muchos de los elementos que le dieron origen, ¿no? En fin, es lo que te puedo yo comentar también como parte de la introducción, Abel. Sí, mira, nada más para regresar un poco, ¿no? Los tres elementos fundacionales o los tres preceptos en todos los cuales existe el movimiento, se funda el movimiento, es patria, justicia y libertad. Así es. Como así bien es. dices, tiene que ver, sí, con un orden, con el orden, pero también tiene elementos del primer anarquismo, Pablo. A ver, y tú me has de corregir. Los primeros asomos de anarquismo en el mundo también asoman mucha autonomía. O sea, son movimientos que el orden lo da el funcionamiento mismo, la necesidad del funcionamiento, la necesidad de convivir en comunidad, valga la redundancia, ¿no? Tengo la impresión de que en ese sentido el sinarquismo habla como de un orden natural, ¿no? Muy al estilo de Kropotkin, ¿no? O sea, de un orden al que se tiene que llegar, pues por mero funcionamiento social. Entonces, en el caso, bueno, del sinarquismo, me parece que se aborda, me parece como varios otros movimientos, como el mutualismo en León, de un orden como con cierta sincronía, con cierta, voy a decir la palabra que León habrá que investigar, con cierta armonía. La palabra que ellos están utilizando mucho es la palabra armonía. Sí, Pablo. No, estoy escuchando algo de interferencia en tu micrófono. ¿Es mi micrófono? A ver, ya no. A ver, ajá, adelante. Okay. Entonces, la palabra que ellos están utilizando es armonía. Incluso, bueno, ¿y por qué tiene que ver esto? Porque hablan como de que las cosas funcionen armónicamente. O sea, sin que haya necesariamente algo que los force o fuerce a funcionar. Entonces, me gustaría como que quedara eso como un elemento a considerar porque eh, en el caso del sinarquismo me parece que lo que los está uniendo de alguna manera es un elemento muy conservador, el elemento de la iglesia, porque me parece que en todo momento está presente la iglesia. Incluso a la fecha, bueno, ya no lo sé bien a bien, pero pero en ese momento son personajes que cuando decimos conservadores es porque los vinculamos como con cierta cercanía a la iglesia. Y me parece que en la historia del movimiento está claro que tenían asesores vinculados a la iglesia. Sí, de hecho, déjame compartirte, Abel, que bien tú ya comentabas la encíclica de Pío IX, ¿no? Yo No, creo que es, la emite León XIII. bueno, mira, como dato,
traigo yo el Ya. dato de la encíclica de Pío XI, encíclica De Pío, llamada, sí, Finiciam Constantiam, ajá, que fue uno de los primeros documentos pontificios ajá, eh, que invitan a la organización política de los católicos, ¿no? Bien sabemos que luego vendrían otras, ¿no? Ya claro, hablando más explícitamente de esta doctrina social de la Iglesia. Y había un par de principios básicos que se extraían de esa encíclica y que influenciaron o inspiraron la creación de, en este caso, el Movimiento Nacional Sinarquista y de otro tipo de organizaciones de tendencia católica, ¿no? ajá, Entonces, uno de los principios era que la iglesia no podía aparecer de manera públicamente como parte de la organización, pero era como una obligación tenerla como consejera. así Ese es. era uno de los principios, ¿no? Y el segundo principio es bien sencillo, que prohibía la lucha armada, prohibía la búsqueda de los objetivos por la vía armada. Entonces, se invitaba a pues que los católicos iniciaran una vida política para lograr ciertos objetivos a través de esa vía pacífica. Entonces, sí es bien interesante como ver todo el contexto, ¿no? Nos tenemos que remitir a la década de los 20. Bien, tú ya comentabas, ¿no? De cómo es que todas estas, todo este anticlericalismo detona con un conflicto de niveles de guerra civil, ¿eh? Que se denominaría guerra cristera, ¿no? Entonces, eh, vamos viendo que 20 años después, o bueno, 10 años después de que detona este conflicto, fue necesario para las personas de fe católica organizarse en diferentes tipos de agrupaciones, ¿no? Así es. Y porque no fue la única, es decir, no, el sinarquismo no fue la única organización de este tipo, ¿no? Hace algunos años se habló del Yunque, por ejemplo, el grupo de los Tecos en Guadalajara, el grupo Muro en la Ciudad de México. Entonces, ha habido diferentes manifestaciones de agrupaciones que tienen esta tendencia política y incluso ideología, ¿no? Eh, Ahora, hay que entender que en futuros programas estamos obligados a tratar el tema de la guerra cristera, pero el, el día de hoy solo vamos detallar así de manera muy sencilla la cuestión, ¿no? El, la Unión Nacional Sinarquista es heredera de todo el descontento que se generó en este conflicto cristero, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de que el conflicto cristero pues era un conflicto rudimentario, desorganizado, que en momentos llegó a ser como una especie de guerra de guerrillas, pero que nunca logró como eh, aterrizar una base fuerte o militar que, que representara una verdadera fuerza a, a, con quién enfrentarse, en este caso al ejército, ¿no? A los federales. Entonces, creo que había un descontento de la sociedad católica, de grandes sectores de la sociedad católica, por estos arreglos que se hicieron entre la iglesia y el Estado. Entonces, ese descontento origina la creación de este tipo de grupos. ¿Cómo ves, Abel? Sí, mira, Pablo, yo
yo creo, o sea, esta manera, ¿cómo decirlo? Como esta representación de los movimientos como en células que van siendo cercanas en la cuestión ideológica es bien interesante que la menciones porque es muy importante. Tengo la impresión de que el sinarquismo en sí mismo representa en un momento una célula de toda una forma, ¿no? Para Claro. mí, si lo ubicamos en León, porque también he visto por ahí que dicen que si es de León, que si nació en Guanajuato, que si eran los abogados de la Universidad de Guanajuato, que si, bueno, lo voy a decir en los apellidos, que si los Trueba, que si, a ver, eh, yo por eso ahorita mencionaba la importancia de la implementación o de la instrumentación de la Rerum Novarum en la educación leonesa, y cuando digo leonesa, hablo, ojo, no solo de la ciudad, sino del obispado mismo. O sea, Claro. el obispado surge en 1864 y llega hasta Pénjamo, ¿no? A Pénjamo, y llega por ahí hasta, bueno, bordea Guanajuato, capital, y luego acá San Felipe, regresa, por ahí alcanza a bordear la Sierra Gorda, o sea, es bien interesante que lo entendamos así por lo siguiente, Pablo. Son células de formas de pensar. Esta generación que se formaron, todas estas personas que tenían estos vínculos tan fuertes con el sistema educativo de la iglesia, va a tener estos valores tan profundamente Arraigados. asimilados, ajá, que lo van a ver. A mí, te voy a ser franco, muchas de las personas, de las incluso se les acusa de sinarquistas, más que ellos los hayan aceptado, a mí me inspiran muchísimo respeto, Pablo, francamente, por la manera, porque es algo que también me parece muy interesante, que dejan documentos, ¿no? O sea, hay muchos documentos, son personas que tienen una formación en las humanidades y en las ciencias sociales muy interesante. Y yo te quería decir que para mí es bien importante, ojo, que lo rastremos desde el apoyo que se le da primero con el Partido Católico Mexicano de México, Partido Nacional Católico, que se le da a Madero, y luego con los vínculos que seguramente hubo cuando ya no estuvieron bien con Madero con Huerta, y posteriormente con las traiciones que se van a dar, porque cuando hay un golpe de Estado de ese tipo, las traiciones están al orden del día, y en el caso en el caso de la ciudad donde vivimos, el seminario completo se mudó, Pablo. O sea, ajá, en León se llevaron el seminario completito en el 14, en ese periodo, se lo llevaron completo a Texas. Entonces, ajá, tenemos ajá, a todo el cuerpo de religiosos de que se huyen, y todos argumentan que está en peligro su vida, ¿no? Claro. Y te lo voy a plantear. A los regresos, de los últimos que regresaron, fue Jesús Manríquez y Zárate. Y él fue de los últimos que regresó, era un leonés, que se formó aquí en León también. Era un leonés que tenía una formación en la gregoriana, y ojo, cuando regresa enojado con la élite del clero, ¿eh? O sea, y estoy seguro que él tuvo muchos vínculos con sinarquistas. Claro. Todo este comentario tan largo que hago, lo comento para que entendamos que no es, el grupo representa una manera de pensar, una filosofía, pero hacia adentro de la persona también tiene esa filosofía rasgos muy específicos, que me parece es donde radica, y ya sé por qué me sirve es donde radica el problema y el posterior fracaso de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, claro. Yo lo pondré ahí, ¿no? Y ya después, el movimiento cristero, ya con los arreglos en el 29, aún sigue habiendo, vemos un movimiento político más firme, ¿no? En manos de Salvador Abascal, pero que tenía sus orígenes en esta ciudad. Claro. Sí, bueno, creo que el conflicto cristero, esos famosos acuerdos entre la iglesia y el Estado, no hicieron más que generar un descontento muy, muy fuerte y muy marcado en gran parte
de las personas que estuvieron involucradas en el conflicto. Y bueno, es importante entenderlo porque, insisto, de ahí que se hayan originado este tipo de agrupaciones, ¿no? Y bueno, hay que entender el contexto y también hay procesos históricos que a veces los vemos alejados, pero que tienen una relación bien cercana con el tema del día de hoy, ¿no? El primero de ellos es el periodo cardenista, ¿sí? Esta idea de pues esta política social de Cárdenas de agrupar por sectores a las, pues a las, en general a los diferentes espacios laborales productivos del país, también lo llevó a querer, digamos, de alguna manera pacificar el conflicto que había entre la iglesia y el Estado, ¿no? Pero bueno, nos vamos a encontrar con que pues estos sectores conservadores o católicos, pues veían en Cárdenas a un verdadero enemigo, ¿no? Entonces, por la política populista que manejó en su periodo, por estas tendencias de expropiar y porque lo veían cercano al comunismo, ¿no? Entonces, este comunismo casi diabólico que vamos a encontrar en muchos de los documentos, o sea, me refiero a comunismo casi diabólico porque así lo manifiestan en muchos de sus escritos, ¿no? Entonces, por un lado, el cardenismo, y por otro lado, los conflictos que se estaban viviendo en Europa, ¿no? Ya estaban incluso cerca, bueno, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial ya se estaba viviendo, y también México estaba sufriendo de alguna manera, pues, eh, todo lo que estaba originando el conflicto, ¿no? Ahora, uh, la intervención o la participación de algunos personajes extranjeros me parece bien interesante, ¿no? Voy a mencionar únicamente a dos, es decir, ¿por qué a dos? Porque tenemos, por ejemplo, a un extranjero de origen belga, muy cercano a la Iglesia Católica, y por ahí hubo una relación yo me imagino que a la fecha la hay, pero hay una relación muy fuerte entre los jesuitas y la Iglesia Católica en Bélgica. Entonces, muchos de los sacerdotes jesuitas que de alguna manera estuvieron vinculados en el movimiento cristero, precisamente habían recibido una parte importante de su formación en Bélgica. Uno de ellos es el padre Pro, que moriría fusilado por un supuesto, porque se le achaca uno de los atentados a Obregón, de los que sufrió Obregón. Entonces, ¿y por qué por qué menciono al padre Pro? Porque este personaje del que les voy a hablar llega a México, y uno de sus primeros contactos es el padre Pro. Estoy hablando de León de Grell. León de Grell participa activamente en el movimiento cristero. Su posición de extranjero, digamos, le daba como ciertos privilegios para estarse desplazando en el territorio nacional, y bueno, llevaba mensajes, llevaba municiones, llevaba armas, etcétera, ¿no? Y bueno, dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver este León de Grell con el tema del sinarquismo? Bueno, a futuro, estoy hablando de que él está en México durante el conflicto cristero. Entonces, años después iba a pasar, se iba a regresar a Europa, iba a vivir el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y iba a pasar a formar parte de
del ejército alemán, ¿no? Entonces, esa relación de un nazi con, con México nos puede parecer curiosa, ¿no? Pero en este caso, León de Grell siguió teniendo presencia en México y de hecho fue, bueno, él tuvo que ver con que hubiera enviados de alemanes en México para fomentar la creación de grupos afines al eje, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde lo vamos a ligar, ¿no? Porque estamos hablando de que el movimiento nacional sinarquista eh, tiene como fecha de fundación el 23 de mayo de 1937. Se funda en una casa de la calle Libertad en pues la ciudad de León, Guanajuato, ¿no? Por ahí ya se develó una placa y también por ahí nos dejaron en los comentarios de la página una fotografía donde está la placa conmemorativa. ¿Sí? ¿Querías comentar algo, Ben? El 23 de mayo, ponerlo como manifiesto que el 23 de mayo es casi siempre la tercera, cuarta semana de mayo y que es la fiesta más importante de la ciudad. Hay muchas organizaciones que en torno a esa semana, que es la fiesta de la patrona de la ciudad, que es la Virgen de la Luz, se dan fundaciones, ¿no? El caso del Círculo Leonés Mutualista, y ahora yo que lo leía, a mí me hizo mucho ruido. ¿Por qué? Porque se hace en torno a las fiestas importantes patronales de la ciudad, ¿no? Entonces, yo no pondría como algo muy fortuito que haya sido para esas fechas. Claro. Y bueno, aquí es donde vamos a ligar la presencia de extranjeros, ¿no? Y digamos, la influencia que de alguna manera pudo tener León de Grell, porque el acta constitutiva del Movimiento Nacional Sinarquista aparecen varios nombres, ¿no? Y yo creo que, pues, para los que somos del Bajío, para los que tenemos una relación con la ciudad de Guanajuato, pues van a aparecer aquí apellidos que nos van a sonar muy familiares, ¿no? Pero bueno, los nombres que aparecen en la carta constitutiva son Helmut Oskar Schreiter, de origen alemán, Federico Heim, Herculano Hernández Delgado, y Isaac Guzmán Valdivia, Manuel Torres Bueno, Alfonso y José Trueba Olivares y Manuel Cermeño Pérez, ¿no? Estos son los que aparecen firmantes en la Carta Constitutiva. Ahora hay que hablar de que existía, digamos, un grupo dirigente, por así decirlo, que le denominaban la base o la legión. Sobre ellos recaía la toma de decisiones importantes para el movimiento. Y de hecho, esta base o esta legión ya existía desde antes de que se fundara el Movimiento Nacional Sinarquista. Estamos hablando de que la base existen documentos que nos hablan de su existencia desde el año de 1932. Entonces, digamos que fue un trabajo, fue un proceso que duró varios años y que finalmente concluiría con la creación del Movimiento Nacional Sinarquista. Esta base estaba conformada por laicos, pero aparecen nombres de sacerdotes jesuitas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece bien interesante ver esta relación de los jesuitas con la creación de este tipo de movimientos, porque no vemos a franciscanos o no vemos bueno, otras, ¿cómo se les llama, Abel? Otras órdenes. Sí, exactamente. Entonces, vamos a tener en esa base o esa legión a José Antonio Urquiza, a Antonio Santa Cruz y a los sacerdotes jesuitas Julio Bertis, Eduardo Iglesias y José María Heredia. En fin, aquí el nombre que más se destaca, pues es el del alemán Helmut Oskar Schreiter. Fíjate que lo googleé, Abel, y hay muchas cosas de él, y la mayoría de lo que podemos encontrar
pues es que tiene una relación cercana con el nazismo. Y bueno, eso ya es decir mucho, ¿no? Pero quisiera compartir un pedacito de, digamos, una descripción de quién era este Helmut Oskar Schreiter, que aparece en la página de Memoria Política de México de la maestra Doralicia Carmona. Y si me permite, lo voy a leer para que nos demos idea de quién era, ¿no? Dice, en la ciudad de Guanajuato, el alemán Helmut Oskar Schreiter era un profesor de idiomas del Colegio del Estado, pero también miembro del partido nazi, y había sido agente del servicio de inteligencia alemán durante la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con los planes del Tercer Reich, Schreiter indujo a un grupo de sus alumnos a crear un organismo de lucha contra el comunismo. Así nació el 13 de junio de 1936 el Centro Anticomunista en la ciudad de Guanajuato, pero tampoco sus acciones lograron trascender el ámbito universitario. Hacía falta una organización capaz de movilizar a las grandes masas. En fin, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, alguna otra información que yo encontré de este señor, Helmut Oskar Schreiter, es que básicamente era un espía enviado específicamente a sentar las bases de un movimiento que el objetivo principal era derrocar el gobierno de aquel entonces y instaurar un gobierno afín a las potencias del eje, ¿no? Entonces, esto era... Pablo, lo como una novela negra. Pues eso, fíjate que yo ya había leído cosas por el estilo, ¿no? Y sí, o sea, está bien curioso y está bien interesante, pero imagina si este personaje fue enviado a Guanajuato, o sea, no creo que haya sido el único, ¿no? O sea, debió haber todo un aparato de espionaje que pues se repartió en diferentes partes del país. Pero aquí lo sorprendente es que la influencia que fue tal que logró la creación de este movimiento y que este movimiento haya trascendido de la manera que lo ha hecho hasta la fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Abel? Sí, mira, me lo dices así y casi me asusto, la verdad. O sea, la verdad es que sí, o sea, encontrar estos personajes, luego es tan intrigante porque luego también de alguna manera se llega a diluir porque no se quedaron, porque no tenemos más información de ellos, ¿no? Y el que hayan estado trabajando como con ciertos grupos, como el nazismo específicamente, que tuvo una repercusión global, ¿no? Me hace bastante ruido, ¿no? Yo te soy franco, tú me conoces y no lo escondo, yo siempre lo he dicho, ya, yo en ese sentido sí me asumo como conservador, como moderado, y te voy a decir, o sea, cuando yo estaba trabajando estos elementos para el tema de esta semana, a mí me queda, en la obra de algunos de los fundadores, en la obra de vida, en la obra profesional, yo lo que noto es en el sinarquismo una especie de tercera posición, ¿no? Porque noto también, mande. No, sí, Ajá. continúa y ya cuando finalices, te completo el comentario. Va. Yo noto una tercera posición, o sea, lo que yo ubico es, sí, el avance del nacionalismo, es un nacionalismo, definitivamente es un nacionalismo. Me parece que todas las naciones, como ahora curiosamente, estaban empujando hacia el nacionalismo como una manera de proteccionismo, ¿no? Tanto en el ámbito económico, que me parece que da origen a muchas otras cosas, como en el ámbito social, ¿no? Claro. Entonces, yo noto una cuestión, sí, nacionalista, y bueno, no es fortuito que aparezca la palabra patria dentro de sus preceptos, pero entonces yo noto que también lo que hay en todos ellos, en todos prácticamente, es una búsqueda de lo que debe pasar, ¿no? De cómo deben de ser las cosas.
de cómo debe haber una sociedad más justa, ¿no? Eh, a mí me parece bien importante ponerlo como un movimiento de tercera posición en el sentido de que no se van al extremo capitalista por una simple y sencilla razón, me parece. O sea, al estar vinculados a la Iglesia Católica, necesitan hacerle un contrapeso al capitalismo norteamericano que, ojo, es protestante. Eso es bien importante entender esa situación. O sea, el capitalismo norteamericano es protestante y desde los acuerdos de Viena se notaba que los estados pontificios estaban luchando contra los estados anglicanos. O sea, está clarito, ¿no? Que se están peleando. Y para México, tengo la impresión que al ser una nación fundamentalmente católica, existía una contraposición que estaba jugando la Iglesia Católica contra el movimiento capitalista norteamericano, que había asumido muy bien el liberalismo, que estaba jugando muy bien sus cartas en términos económicos, y por otro lado, en México había llegado ya desde poquitito antes de que iniciara el siglo XX, ya un movimiento socialista, y lo voy a decir así, movimientos socialistas porque en el discurso de algunos sinarquistas existe eh, la inserción del término comunismo. Y la iglesia en varios momentos está diciendo, es que es el comunismo y es el comunismo, y me parece que tenemos que hacer el análisis desde el punto de hacer el análisis retórico para poder decir, ojo, están utilizando la palabra comunismo para no decir socialismo, porque lo que estaba haciendo la iglesia desde muchos años antes, desde finales del 19, era un trabajo de base, y tiene que ver con el movimiento con los que mencionaste ahorita de las bases. Es un movimiento de base social bien interesante, donde están de alguna manera transformando están transformando la manera en la que se está llegando a las personas, ¿no? Entonces, el trabajo que estaba haciendo la iglesia me parece bien importante mencionarlo. Es un trabajo de base y están llegando a personas que no habían llegado en siglos pasados. Entonces, esto lo comento, Pablo, porque me parece muy importante decirlo, ¿no? Sí, están combatiendo a Cárdenas, pero me parece que no están combatiendo comunistas. Están combatiendo al socialismo que está imperando en México, que está implementándose en México, pero me parece que lo que también están haciendo es que le están debatiendo el poder a los militares. Para mí, en ese sentido, lo que está haciendo la iglesia es que lo que están haciendo estos movimientos es que están combatiendo en ese momento en México, los primeros 30 años en México, lo que vimos después de la revolución fue el asentamiento de una dirigencia política nacional militarizada, ¿no? Sí, pero bueno, Y eran anticlericales. claro, pero bueno, también hay que recordar que en este caso el gobierno de Plutarco Elías Calles también fue como un contrapeso, ¿no? A la parte militar, que después no se lograría, obviamente, con la llegada a la presidencia de Cárdenas, ¿no? Bien, a ver, pero bueno, para completar un poco lo que comentas, es, 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 es bien interesante como tratar de entender o definir la línea política con la que se identifica el movimiento nacional sinarquista, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferentes momentos. El primer momento, digamos la primera etapa, la etapa de la fundación, se veía un movimiento que adolecía como de ciertos preceptos o de ciertos conceptos políticos que iban a evitar que hubiera una cohesión entre los miembros, ¿no? Creo que el momento más importante es una segunda etapa en donde empezamos a escuchar la figura de Salvador Abascal, que es quien dota al movimiento de todos estos elementos de los que carecía, ¿no? Hoy día lo consideran el El se me mayor fue, representante, tal vez. hay una palabra, se me fue,
se me fue, es como el que los dotó de un ideario político, ¿sí? En fin, entonces, en ciertos momentos es bien evidente esta relación que tuvo el movimiento nacional sinarquista con el nazismo. O sea, creo que no se puede negar, ¿no? En otro momento tiene relación eh, con el fascismo italiano, ¿sí? Pero su relación más fuerte siempre va a ser con los movimientos ubicados como tercera posición, radicados en España. Entonces, vamos a encontrar, perdón, vamos a encontrar, pues, una relación muy cercana con toda esta cuestión de la falange. Y de hecho, por ahí, ¿te acuerdas que te dije que vieras un video? Que, bueno, este personaje del que te comenté del Di su video. nombre, Pablo, para que se contextualicen y que lo escuchen, ¿no? Vale Ok, la pena. bueno, estuvimos ahí compartiendo alguna información Abel y yo, y uno de los hijos de Salvador Abascal, el ideario político del Movimiento Nacional Sinarquista, pues tiene una serie de videos en YouTube en donde deja ver mucho de su ideario político o de su concepto, ¿no? de política. Entonces, él en uno de los videos, pues, decir que alaba a Francisco Franco es poco, ¿no? Porque Sí. lo consideran como un salvador de la madre patria y un defensor del catolicismo. Entonces, cuando vemos ese tipo de declaraciones, ahí nos podemos dar cuenta de que una idea muy cercana de gobierno que pretendían en algún momento instaurar como movimiento nacional sinarquista, pues es el modelo de Francisco Franco en España, ¿no? Entonces, ¿qué es la tercera posición, Abel? Para quienes nos están viendo y escuchando y no lo saben, pues es este movimiento político de corte conservador que bien decía Abel, que no se identifica ni con izquierdas ni con derechas, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, y que casi siempre también va a ser de corte católico, ¿no? ¿Por qué no se identifican con una u otra, no? Porque para ellos hay enemigos bien identificables y hay conspiraciones. Una de ellas es la conspiración comunista, la otra es la judeo-masónica y la otra es el protestantismo, ¿no? Entonces, creo que muchos de los documentos escritos, bibliográficos que podemos encontrar en donde plasman su ideología, que desde mi punto de vista es revisionismo histórico. Entonces, encuentran formas de enlazar estas tres conspiraciones para argumentar, para dar a entender que todos ellos están coludidos, ¿no? ¿En contra de qué? En contra de pues de que ellos logren pues objetivos, ¿no? Para el bien común, pues de ellos y de la sociedad en general, ¿no? Desde un punto de vista muy particular. Sí, bueno, a mí me queda claro que tiene que ver con alianzas, que son movimientos, como bien explicabas tú ahorita, son movimientos de tercera posición, o sea, Sí, donde no está ni con el socialismo, le voy a nombrar socialismo para no, porque me parece que nunca hubo comunismo como tal, eh, ni con el socialismo ni con el capitalismo. Entonces, lo que se estaba intentando, me parece, era establecer movimientos que llegaran a tener pues como un punto medio, ¿no? Y claro, todos estos movimientos eran apoyados en la Iglesia por la Iglesia Católica y que al ser México un país históricamente católico, al ser León una sociedad
históricamente católica y conservadora, al haber sido uno de los obispados que habían surgido, que habían trabajado intensamente durante el siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, estas bases sociales, es bien importante el movimiento social cristiano, o sea, Claro. social católico. Es muy importante porque a partir de esas bases se va a poder tener la base política necesaria para confrontar, ¿no? Y claro, esto después se les va a salir de las manos y se va a generar un conflicto cristero con lo que tú mencionas, ¿no? Porque son personas de alguna manera que viven sus valores tan profundamente que ven en algún momento el combate y, ojo, la confrontación armada la llegan a considerar, y me parece que de ahí es donde se les sale las manos la cuestión cristera, ¿no? No Claro. estoy diciendo que hayan estado vinculados, es bien difícil llegar a comprobar algo así, pero sí es importante que lo consideremos como movimientos que están cercanos, ¿no? Nosotros en el caso de León tenemos, ya después le dedicaremos también un programa a eso, pero tenemos en el 26, desde enero del 26, del 3 de enero del 26 tenemos unos mártires, aquí se les conoce como los mártires de la brisa, que son personas que estaban vinculadas a la iglesia, que tenían todo un movimiento, que pertenecían a todo un movimiento de acción social, le voy a poner así, de acción social, y la palabra acción vincúlenla a los colores del partido político que ustedes quieran. Entonces, estos cuates le hacían frente de una manera armada, o por lo menos, o sea, eran tan combativos, no solo en el discurso, eran combativos en varios sentidos, y esto les provocó perder la vida, ¿no? Entonces, es importante que consideremos esto, porque, como bien dice Carlos Rojas, que ahorita ya pusimos por ahí algún comentario, vamos a tener vínculos con el movimiento cristero y de alguna manera se les va a salir de las manos. No estoy diciendo que a los anarquistas, pero de alguna manera a quienes los asesoraban, que seguramente es la Iglesia Católica, se les va a salir de las manos. Y eso nos deja ver otra cosa que me parece muy importante que mencionar, que hacia adentro de la Iglesia, aunque la Iglesia es una, la Iglesia de alguna manera tiene como sus sectores, y cada sector tiene una manera de operar, tiene una manera de entender, y ojo, de aplicar esa justicia social que están buscando prácticamente todos, ¿no? Claro. En fin, bueno, bien importante que definamos esto, ¿no? De la tercera posición, ¿no? Creo que esta tercera posición es lo que va a vincular al movimiento en diferentes etapas históricas, como ya lo mencioné, ¿no? O con la falange, o con el fascismo italiano, incluso con el nazismo, ¿no? Entonces, que quede claro entonces la idea de estas tres conspiraciones con las que, bueno, bajo las que se habían agrupado para poder combatirlas, ¿no? El protestantismo, la judeo-masónica y el comunismo. Sí, decías, Abel, bien dicho lo de acción, ¿no? Que vinculemos la palabra acción con los colores del partido que queramos, pero hay una relación bien importante, ¿no? De la Unión Nacional Sinarquista en sus orígenes y del origen del PAN que se da 2 años después, ¿no? Estamos hablando de que la Unión Nacional Sinarquista nace en el 37 y 2 años después un proceso muy similar, pero dirigido a una, digamos, a conseguir objetivos más políticos, pues termina con la fundación del Partido Acción Nacional. Creo que aquí se deben de distinguir dos cosas, ¿no? La Unión Nacional Sinarquista, como una organización de masas, digamos una organización más cívica, que nunca, o que dentro de sus objetivos
principales no estaba en convertirse en un partido, ¿no? Entonces, al ser una organización de masas, estuvo dirigida a agrupar a sectores rurales, ¿no? Más allá que agrupar, por ejemplo, a los obreros de las ciudades, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que los sinarquistas aprovecharían el descontento de muchos de los sectores campesinos en cuanto a que muchos no estaban de acuerdo con el sistema ejidal, o a otros consideraban que no se les había hecho justicia con el reparto agrario y bueno, ese tipo de detalles. Entonces aprovechan este descontento y estas personas pasan a formar parte del el movimiento nacional sinarquista. Entonces, una organización de masas. El PAN, dime. Nada más para acotarlo. También es importante mencionar que si consideramos a la ciudad de León, acuérdate de la ciudad de los talleres, Pablo. No, no tenemos como tal una masa obrera. Por eso es bien importante que sea acá también. O sea, León había sufrido los embates de las inundaciones y no se había consolidado la industrialización leonesa. Entonces no teníamos propiamente grupos obreros y sí muchos grupos campesinos. Claro. En fin, entonces la Unión Nacional Sinarquista se iba a concentrar en un sector específico de la población que era la pequeña burguesía, ¿no? Y pues estos grandes sectores de campesinos descontentos. No hacia el PAN. El Partido de Acción Nacional no se iba a aglutinar como un organismo de masas, ¿no? Iba a ser una organización de cuadros y estaba dirigida a otro sector, al sector burgués, al sector empresarial, y la búsqueda de sus objetivos los iban a hacer por la vía política, ¿no? Entonces comparten sus orígenes la Unión Nacional y el PAN. Ahora, ¿dónde iban a ser los espacios de mayor influencia de la Unión Nacional Sinarquista? Pues el Bajío, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco e incluso Guerrero. Hace ratito ya hablábamos de estas dos etapas, ¿no? La primera etapa que íbamos a tener como cierta inmadurez, digamos, en el movimiento, y ese primer comité organizador estaba conformado por José Trueba Olivares como presidente, Manuel Cermeño como vicepresidente, Rubén Mendoza como secretario, y ahí con este comité organizador íbamos a empezar a ver las primeras manifestaciones de corte político que iba a encabezar la Unión Nacional Sinarquista, ya como organización. Incluso hubo un par de ellas que terminaron pues, sangrientamente, y que ambas tuvieron su locación en Guanajuato. Estamos hablando de que ¿qué tipo de manifestaciones hacían? Era una manifestación organizada, tenían que ir uniformados, se cantaba el himno de la Unión Nacional Sinarquista. A ver si ahorita podemos leer una estrofa. Se lanzaban vivas a Cristo Rey, se rezaban algunas oraciones y después se procedía a marchar, ¿no? Obviamente esto iba a incomodar al Estado en más de una ocasión, y bueno, se habla de que en julio, en el año de 1939, una de estas manifestaciones pues terminó en balacera, y otra en febrero de 1940 en Santa Cruz de Galeana, que hoy es la ciudad de Juventino Rosas, donde también hubo muertos, ¿no? Entonces, la Unión Nacional Sinarquista los considera mártires y contabiliza de estos eventos sangrientos
entre 50 y 55 personas muertas. Ahora, la segunda etapa, que es, creo yo, la más importante y pues la que terminó por instalar al movimiento nacional sinarquista como una organización importante a nivel nacional, pues es la que iba a encabezar Salvador Abascal, y que es una etapa que va a durar 2 años, ¿no? Pero en estos 2 años, pues logran en colocarse en estados importantes de la República y tener una influencia bien fuerte en aspectos sociopolíticos que se estaban llevando en aquel entonces. Aquí como dato, Abel, la crónica nos dice que se eligió a Salvador Abascal, el comité organizador o la base eligió a Salvador Abascal porque era la persona más disciplinada dentro del movimiento. Entonces ya después tú lees una serie de testimonios en torno a Salvador Abascal, pues al parecer era un tipo así, no sé cómo, estricto. Casi un santo. Y estricto, disciplinado, organizado, obviamente poniendo en práctica todo lo que creía a partir de su religión y todo lo que creía a partir de su concepto de la política, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, la presidencia de Abascal la toma y parece entonces se contabilizaba a nivel nacional un total alrededor de 300,000 miembros de la Unión Nacional Sinarquista. Entonces eso es decir mucho, ¿no? O sea, estamos hablando Claro. de una organización de este tipo con esa cantidad de gente. Entonces, impresionante. Ahora, ya me acordé de la palabra que hace rato se me olvidó. Entonces, el ideólogo del movimiento es considerado Salvador Abascal. También hace ratito decíamos que estas relaciones que ha tenido con movimientos mundiales, el movimiento nacional sinarquista, pues no es gratuito que tenga esas relaciones, ¿no? Hay miembros actuales de la organización que se deslindan de ellos y hay otros que no tanto, ¿no? Hay unos que en ese sentido de colocarse como esta tercera posición, incluso reniegan de movimientos de ultraderecha, ¿no? Ahora, organizaciones que podríamos considerar hermanas, pues resulta que no lo son, por esta diferencia de lineamientos políticos o posturas, ¿no? Por ahí encontré que, por ejemplo, la agrupación de los tecolotes, que pues es una organización de ultraderecha, pues al parecer no llevaba una relación buena con el movimiento nacional sinarquista, ¿no? Y bueno, ya si nos metemos a esa historia, pues tendremos que hacer otro programa. Pero bueno, la idea es que es una tendencia de ultraderecha y el de los tecos, y es una organización paramilitar. Ahora, el movimiento nacional sinarquista iba a tomar, digamos, elementos que de todos estos movimientos iba a tomar elementos que le iban a servir. Por ejemplo, de este tipo de organizaciones de ultraderecha, toma como la organización del paramilitarismo, pero no para armar a su gente, más en el sentido de la disciplina, de la organización, del orden, en ese aspecto, ¿no? O sea, con prácticas militares o semimilitares, ¿no? ¿Qué toma de los movimientos fascistas, del movimiento nazi y de la falange? Pues toma el manejo de los símbolos. Si nos fijamos, la bandera pues tiene guiños muy, muy evidentes pues hacia la bandera del Tercer Reich,
¿no? El color verde del mapa de México, pues también significa algo y tiene que ver pues con los colores que manejaba la falange, ¿no? Bueno, una serie de elementos que podemos destacar. Ahora, empiezan a tener un uniforme que también es muy de corte militar, ¿no? Es un pantalón negro o café con una camisola color caqui y incluso se ponían una banda roja que con el mapa de México en color verde, ¿no? Entonces, todos esos elementos obviamente los vincula a este tipo de movimientos que se vivieron alrededor del mundo. Entonces, Abascal, ¿qué hace? O sea, por algo es considerado el ideólogo, ¿no? Los dota de una línea política, los dota de un concepto semimilitar, de disciplina, de organización, y bueno, y logra diseminar el movimiento por gran parte de la República Mexicana. Les da un himno, les dicta ciertos principios, ¿no? Principios que debe cumplir el hombre sinarquista, principios que debe cumplir la mujer sinarquista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí como dato y para cerrar ese comentario y que nos ayudes a completar algo, Abel, parte de la organización semimilitar que iba a manejar este movimiento nacional sinarquista estaba organizado en cuadros, en centurias y en compañías. Y en ese sentido de organización iban a marchar. ¿Y qué significa esto? Bueno, el cuadro estaba conformado por un jefe, por un subjefe y por 30 soldados que iban a estar repartidos en 6 filas de 5 hombres cada uno. Eso era el cuadro. La centuria iba a estar conformada por 3 cuadros y la compañía iba a estar conformada por 3 centurias. Entonces, si vemos fotografías de las manifestaciones que hacían este movimiento nacional sinarquista en aquel entonces, vamos a entender la forma en la que incluso van formados y marchando, ¿no? En fin, podría decir otras cosillas, pero No, bueno, es que sí, habrá que decirlo así, tenemos este movimiento en León, no es el único lugar donde está, es toda una región, ¿no? Yo por eso hace rato que decía, que mencionaba, sí es León, porque es la ciudad como no, pero en realidad también es el obispado, ¿no? Yo incluso iría más allá y te voy a decir, el color verde es el símbolo también hay que buscarlo como un símbolo de la Iglesia Católica, ¿no? sí, O sea, el verde y su simbolismo hacia adentro de la Iglesia es bien interesante, eso yo lo dejo no lo quiero aseverar, ¿no? Yo lo pongo ahí porque pues que son agrupaciones que tienen como asesores a la Iglesia, o sea, son laicos, yo no estoy diciendo que forman parte de la Iglesia, es importante que pongamos eso también ahí, ¿no? O sea, no son parte de la Iglesia, están de alguna manera asesorados, están vinculados a la Iglesia, pero son laicos, son movimientos civiles, claro. eso es bien importante decirlo. Ahora, sí llegaban a tener, ¿qué pasa, no? Que estas manifestaciones, por ejemplo, donde llegamos a tener problemas con el orden social, pues en un momento en que las cosas estaban muy rígidas, ¿no? Estaban muy, muy rígidas y me parece que esto es bien difícil explicarlo desde el punto de vista histórico porque ellos mismos no se han abierto de manera formal a hacer una revisión del movimiento mismo, ¿no? Y como decimos, son células a las que ellos mismos no estuvieron de acuerdo de todo, ¿no? O sea, el hecho de que del final que tuvieron todos, o sea, si tú escuchas los testimonios de las personas que participan de estos movimientos, me parece, hablan de presión en muchos momentos, Sí. en muchos. O sea, si tú escuchar al que tú escuches, va a hablar de traición. Uh-huh. ¿Qué me dice a mí cuando yo escucho estos testimonios? A mí me dice, son personas que
que hablan por los valores, que pertenecen a este tipo de asociaciones por los valores claro, en los que viven. Por eso claro. podemos ver a un Salvador Abascal muy disciplinado. Sin embargo, bueno, era algo que yo te quería decir. La formación de Ecuador, la forma de organización, tiene que ver también, pues sí, por eso lo acercan al fascismo y por eso lo acercan al nazismo. Y yo tengo ese problema de que me estoy confesando, eh, luego cuando veo todas estas estructuras, cuando yo noto los tres en las que están, ojo, en las que están basados los movimientos, no se me hacen tan tremendos. O sea, a mí lo que se me hace catastrófico es en el momento en que se implementa en una estructura social. O sea, en el momento en que lo pones en práctica en una sociedad, se deja de considerar que son seres humanos los que viven en ella, ¿no? O sea, quieres disciplinarlos a niveles irracionales, me parece, ¿no? O que no Claro. consideran a personas. Entonces, el que tengamos, sí, llegan a ser un tanto con estructuras jerárquicas que se acercan a lo militar, y pues son legiones, ellos mismos si tú analizas el discurso, el análisis del discurso se acerca a lo militar, ellos se consideran como legiones y tienen juramentos legionarios, o sea, y si analizamos qué es una legión, pues son cuadros militares, de alguna manera, ¿no? Son castrenses. Entonces, en mi opinión, habremos de analizarlo así. Eh, Me llama la atención porque llega a ser elementos muy idealistas que llegan al punto pues, de lo utópico. En el caso de Salvador Abascal, me parece que va a tener la oportunidad de hacer ejercicio, ¿no? En esta colonia en Baja California, y tristemente lo que vamos a ver pues es muy cercano a lo que pasa en otros lados, ¿no? Pero en México tenemos muchos ejercicios de este tipo de sociedades utópicas que forman en el norte de México sobre todo, y que van a tener más o menos el mismo fin, ¿no? Ahí con acercamientos religiosos, con algo muy lejano de lo que en la actualidad consideramos como democrático, ¿no? Claro. Eh, pues sí, Abel, um, bien decías la, la influencia de Salvador Abascal dentro del movimiento se rastrea incluso hoy día, ¿no? O sea, considero Claro. que por decir algo y también por seguir compartiendo datos, esta experiencia que se trata de cristalizar en Baja California y que finalmente no rinde frutos, o sea, no fue gratuito que hayan enviado a Salvador Abascal, ¿no? Me imagino que era su mejor hombre Claro, y pues a quién claro. más que encomendarle esto, ¿no? Ahora estamos hablando de que fuera de estas manifestaciones, en donde hubo muertos en Celaya y en Santa Cruz de Juventino Rosas, hubo otras dos, del 15 de mayo del 41 y del 18 de mayo del 41, una en León, en donde se movilizaron alrededor de 40,000 hombres, y otra en Morelia, en donde se movilizaron alrededor de 30,000 hombres. Es aquí cuando pues el Estado mexicano empieza a tomar en cuenta a el movimiento nacional sinarquista, ¿no? Que estaban viendo, digamos, el grado de convocatoria que estaban logrando tener. Y pues creo que también ahí hubo una relación del gobierno en que se le haya encargado a Salvador Abascal pues ir a colonizar esta región en Baja California Sur, Abel. Sí, a mí me parece que es qué bueno que llegamos a esto. Una de las ironías que yo noto también en esta situación es precisamente yo me puse a buscar qué es lo que había pasado, ¿no? Con este lugar en Baja California, y bueno, no sé Ajá. si salió por ahí en lo que comentábamos, pero
una de las ironías es que termina llamándose de una manera completamente distinta. Diferente. Y sí, ¿no? Que tiene que ver con la Constitución mexicana, que tiene que ver con el republicanismo. Yo notaba, le decía a Pablo fuera de la transmisión, que nosotros aquí en la ciudad tenemos una colonia sinarquistas que tiene nombres de personalidades que trabajaron en el movimiento, que de alguna manera por una cuestión de ideales, de valores, aquí en la ciudad ya se les ha reconocido y los gobernantes de los últimos 30, 40 años han reconocido esto. Y tristemente en Baja California yo revisaba las calles por estas ganas que tengo de cómo analizo la toponimia de los lugares, y notaba que no existe el nombre, ¿no? Buscaba yo las calles que lleven el nombre de este señor, no hay tal cosa, ¿no? Son fundadores de un espacio, son, de alguna manera, son nombres importantes para la fundación de la ciudad y no existe tal cosa, ¿no? Entonces, Claro. me llama la atención este tipo de fenómenos, ¿no? La verdad es que más allá de ponernos a un lado o a otro de la obra de estos personajes, a mí me llama la atención cómo en ese sentido los trata la historia, ¿no? Independientemente de que nos caigan bien, de que estemos de acuerdo o no con su obra, me llamó mucho la atención, ¿no? El hecho de que haya tenido oportunidad de ir a establecer una colonia en el que pues seguramente le daban oportunidad de establecer como municipio. Acuérdate también que en ese momento se está hablando de municipio libre o una manera de ejercitar ciertos valores comunitarios, ¿no? Claro. Entonces, a mí me llama la atención, ¿no? Cuando se va Salvador Abascal de ahí, parece que no se van buenos términos. Sí, Se hablan de muchas formas. Se hablan incluso de traiciones de, de, de ciertas personas, entre ellos religiosos. Y a mí me deja un sabor de boca, pues un tanto amargo, ¿no? En esta parte de. A mí sí me hubiera gustado, ¿no? Cuando yo escucho al hijo de Salvador Abascal hablar de lo que hubiera sido en el sinarquismo, me llena de mucha intriga. La verdad es que lo sabemos a nosotros, en la escuela nos dicen, no, no hables del hubiera, ¿no? Cuando uno estudia historia, el hubiera no existe, ¿no? Este señor, hijo de Abascal, ¿cómo se llama, Pablo? El nombre completo. Juan Bosco. Juan Bosco Abascal, que por cierto, el nombre seguramente se lo trajo del religioso italiano. Sí, Entonces, a mí me llama la atención porque hablan con mucha amargura, ¿no? Y a mí me sorprende. La verdad es que a mí me llena de intriga. La verdad, a mí, más allá te digo, aunque siempre me han intrigado este tipo de movimientos, la verdad es que me generan respeto por dedicarle la vida a este tipo de ideales, ¿no? Entonces, a mí, te soy franco, ¿no? Me llena de mucha intriga, porque uno los escucha con valores sociales que me parece pueden ser funcionales. Sin embargo, pues entra la política, ¿no? Entra la política claro. y los acaba. A mí sí me hubiera gustado ver qué hubiera podido ser con algo así. Yo sé que no le debo preguntar, pero, eh, pero también me llama la atención el que tengamos el que tengamos representantes de este tipo de movimientos en la actualidad. Sí, bueno, pues ya esto fue más que una declaración, Abel. En fin. No, o sea, no. Oye, No. pero A no, ver, yo lo que digo es que a mí francamente me generan admiración en el plano de cómo llevan la vida, ¿no? O sea, claro. a mí o sea, si le dedican su vida a esto, a mí me parece respetable, ¿no? A mí, y mientras no atenten contra la integridad de alguien más, a mí me parece respetable. Sin embargo, o sea, Oye, no, a mí me llama la atención, sí, no, me parece. ¿cómo? No, sí te digo, me parece respetable, pero, y me intriga, pero la verdad es que también, la verdad es que pues son ¿cómo te dice? O sea, movimientos sociales que habrá que analizar, y a mí te voy a decir una cosa, algo que me genera muchísima desconfianza es que en su momento o hasta la fecha no han sacado los archivos.
claro. todo. Bueno, y no Sí. los han sacado, o sea, no vamos a poder conocer más al respecto porque ellos mismos no han sido transparentes para conocer ese movimiento. Entonces, si tuviéramos documentos, podríamos dilucidar por qué pasó lo que pasó. Oye, Abel, yo creo que vamos, si quieres, vamos cerrando, ya vamos otra vez para la hora 20. Bueno, Creo sí, que, ya. yo creo Si que quieres, revisamos los comentarios y ya no digo nada. no, me cortas, oye. Fíjate que yo creo que sí es importante que hablemos poquito de lo que sucedió en Baja California y luego quisiera hablar un poco de los textos, la bibliografía que comúnmente utilizan este tipo de agrupaciones. Entonces, bueno, ¿qué sucede, no? Ya bien tú decías que al parecer en la salida de Abascal como presidente del Movimiento Nacional Sinarquista, o sea, no se dio en los mejores términos. Por ahí encontré que la iglesia sentía que estaba como perdiendo el control o la influencia sobre estos grupos, ¿no? Entonces, por ahí, al parecer, hubo algún tipo de negociación en donde pues la moneda de cambio iba a ser Abascal, ¿no? Entonces, luego de la salida de Abascal, el movimiento pierde, digamos, como mucho de lo que le había establecido Salvador Abascal, lo toma Torres Bueno y digamos, ablanda su postura política y empieza a estar más cercano a ciertas recomendaciones que la Iglesia Católica le estaría haciendo. Entonces, yo creo que cae como anillo al dedo la idea de mandar a Abascal con un grupo de personas a colonizar Baja California. Bueno, esto no es una situación aislada, ¿no? Estos terrenos de Baja California era del interés del gobierno mexicano, pues que empezaran a poblarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y pues todo podía pasar, ¿no? Al parecer el gobierno facilitó el traslado, no solo de personajes como Abascal y el grupo que encabezaba, sino de otros grupos para que fueran a colonizar y se establecieran en esos lugares. Ahora, en la crónica que yo encontré de por qué el movimiento nacional sinarquista decide irse allá, esto también te va a parecer casi como novela, pero que sabían de las intenciones de que los Estados Unidos querían establecer una base militar en esa zona que sirviera como punto de defensa contra los japoneses. Bueno, si ves el mapa, pues sí parece bastante lógico, ¿no? Entonces, la idea era evitar que los Yankees, bueno, pues pudieran lograr ese objetivo y pues la idea también era hacer fuerte el movimiento nacional sinarquista desde Baja California. Me parece muy interesante cómo trataron de organizarse, que al final sería un gran fracaso, pero se organizan incluso como una especie de cooperativa, Abel. Al parecer ahí hubo descontento por parte de quienes se fueron con Abascal a poblar este lugar y pues eso generó algunas rencillas y algunos roces porque pues consideraban que el reparto en cuanto a trabajo y producción y ganancia pues no era el mismo, ¿no? Entonces creo que eso fue una parte importante de por qué no tuvo éxito esta colonización en Baja California y pues nada más. Oye, Pablo, Mande. sí, cierra, Pablo, cierra, no cierra. Sí, nada más para, como dato, Abascal, se le encargó a Abascal que fuera a colonizar esta zona de Santo Domingo. ¿Sí es Santo Domingo, Abel?
La región de Sí, donde está ubicada ajá. María Auxiliadora. Bueno, ellos le ponen, eh, es la región de Santo Domingo, ellos le ponen la colonia María Auxiliadora, ajá. este, y Es Bahía Magdalena, ¿no? así es. Eh, bueno, el punto es que es enviado a Bascal a encabezar esto y llega con 1,400 personas que conformarían 86 familias. Entonces, pues iba seria la cosa, o sea, no es que lo hayan mandado con 100 o con 200 personas, ¿no? O sea, iban con 1,400 personas entre hombres, mujeres y niños. Ahora, ¿de dónde iban? Iban del Bajío, ¿no? De donde el movimiento tenía mayor influencia. Iban personas de Querétaro, de Acámbaro, de Morelia, de Pátzcuaro, de León, de Irapuato y de Guadalajara. Finalmente, pues es un fracaso, ¿no? Y no prospera. Y pues de ahí a Bascal creo que marca como cierta lejanía con el movimiento y se dedica a hacer otras cosas. Y esto lo voy a utilizar como coyuntura para empezar, para hablar y cerrar, si te parece, si no tienes otra cosa que No, comentar, a ver. ya me callo, pues, ya no digo nada. Para, Sí, para, para, ajá. No, para es que vas a cerrar decir algo bien interesante. con con la bibliografía que estos grupos fomentan, elaboran y trabajan, ¿no? Yo creo que no hay otro concepto, no lo podemos definir de otra manera más que como revisionismo histórico. Y hay ciertos representantes que en algún momento aparecen en ciertas etapas de la historia, aparecen cercanos al movimiento nacional sinarquista y en otros momentos incluso se deslindan por su marcada tendencia hacia el fascismo, hacia el nazismo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a un señor de apellido Borrego, se me fue el nombre propio, pero bueno, él murió más de 100 años y bueno, era de los principales escritores, pues que manejaba la idea pues de que el holocausto no había existido, ¿no? De que pues existía una conspiración judeo-masónica, pues defendía y daba sus puntos de vista el Tercer Reich y bueno, una serie de cosas, ¿no? Ahora, yo creo que, como tú dices, hay cosas muy, muy rescatables en torno a todos estos movimientos, pero lo que yo sí pondría en tela de juicio es la manera en cómo se les ofrece la información a quienes deciden formar parte de estos movimientos, ¿no? Muchas veces Sí, carente como de, discurso. sí, el discurso, y muchas veces, pues carente de toda fuente, ¿no? Entonces, algo que comentar, a ver, lo les mostramos por aquí No, lo muestra que si tenemos. quieres mostrar los libros, me parece más importante. Bueno, Abascal, luego de que se deslinda o marca distancia al movimiento, funda una editorial, creo que dos, pero la más conocida o la más famosa es la editorial Jus. En esta editorial, pues se dedica a publicar, a elaborar y a invitar a escritores, pues que difundieran la idea de política y la idea de religiosidad que ellos tenían, ¿no? Entonces, yo tengo varios, no sé por qué, y no sé cómo llegaron a mí, pero por ejemplo está es el tomo 1 y 2. En es Lázaro Cárdenas, presidente comunista, pero bueno, desde la portada nos podemos dar cuenta de muchos elementos, ¿no? Esta, y bueno, entonces empiezas a leer el texto y ahí hay una serie de vínculos, lo vinculan al comunismo, de pronto a la masonería,
etcétera, ¿no? Y uno de los aspectos, digamos, más marcados de esta guerra, a lo mejor no declarada, entre el cardenismo y los movimientos clericales, pues es, por ejemplo, la instauración de la educación socialista, ¿no? Entonces, estamos hablando de que a los maestros se les trataba pues de satanistas, ¿no? Incluso por ahí, ¿qué era? Les cortaban la lengua o las orejas, algo así, ¿no? Entonces, y bueno, de, de ese, de estos discursos, de estos libros, se originaban todo este tipo de conductas, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, si estos son de Editorial Jus, y por ejemplo acá tengo otro que se llama El Partido Comunista Ruso en el Poder de 1917 a 1960. También es de la Editorial Jus. No se alcanza a ver por ahí, pero bueno, Aléjalo un también, poco, Pablo. Ajá. Está bien, está bien, está bien. también es un intento de historia de cómo el ejército, de cómo el Partido Comunista Ruso está tratando de fomentar una conspiración comunista en todo el mundo. Y en general ese es el discurso que se maneja. Y yo, por ejemplo, acá tengo este otro, se llama Traición a Ya. Occidente. Entonces aquí te hacen todo un recorrido de los dirigentes mundiales de mediados de siglo. Se concentran mucho en los presidentes estadounidenses y pues tratan de comprobar pues esta idea, ¿no? De que existe una conspiración, Complot. un complot mundial judeocomunista, masónico, etcétera. Pero, o sea, así me puedo ir largo, así nada más, ya para no entretenernos más, Abel, quisiera esta idea de que de pronto no ofrecen fuentes confiables y fidedignas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en que les compartí de Amos y Esclavos, no lo había mostrado, ¿verdad? Amos y esclavos del siglo XX. Ajá. ¿Por qué avanza Ajá. el comunismo? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, te hablan de una pequeña descripción de quién es Tito, este dirigente de Yugoslavia. Pues incluso se atreven a decir que el verdadero Tito, de origen croata, murió en 1939 en Barcelona y que alguien lo suplantó y regresó a Yugoslavia, y entonces que el Tito que todos conocemos en la historia, pues que en realidad no era ese Tito, ¿no? Pero no nos ofrecen nada más que lo que aquí escribe el autor. A eso es a lo que me refiero, con, con, con las formas en las que se plasma eh, esta supuesta idea de los complots que existen, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, tengo que es El comunismo sin máscaras, hambre, miseria, crimen, traición, robos y muerte. Y luego tiene aquí, madrecita, ayúdanos a luchar contra el comunismo. O sea, me parecen documentos muy interesantes porque aquí te empiezan a dar una serie de explicaciones de qué es cada cosa, ¿no? Pero mira, dime qué opinión te genera esta definición. ¿Qué es el No, comunismo? mira, yo noto, o sea, si hacemos una revisión historiográfica, o sea, yo noto que hay esta confrontación de discursos, ¿no? A mí se me Claro, hace incluso natural. Mira, hace rato hablabas, por ejemplo, de la cuestión del discurso y de las agresiones que se hacen mutuamente.
tengo la impresión de que el discurso es un discurso agresivo, es un discurso que tiene que ver con que en ese sentido los movimientos sociales, o en este caso, por ejemplo, en el caso específico del movimiento anarquista, a quien está confrontando es a los militares que se están asentando en el poder y que duraron el poder, bueno, que ya habían estado en el poder durante el siglo, finales del XIX y los primeros 10 años del siglo XX, con la revolución de Madero y otros 10 años de inestabilidad, pero quienes se vuelven a asentar con los de Sonora son militares, Pablo. Entonces, en ese sentido, a estos movimientos le toca confrontarse, no solo en el discurso, sino en la acción contra militares. Te lo voy a decir por qué. Hay un escritor leonés, académico, historiador, lingüista, antropólogo, que en algún momento tiene un periódico aquí en la ciudad de León y se le ocurre y publica algo en contra del jefe político de la ciudad, y él era muy joven, entre las cosas que dice es, nos aconsejaron que nos retractáramos de todo lo que habíamos dicho, dice, porque nos podían mutilar o podían decir que éramos cristeros. ¿Qué es lo que estaban diciendo? O sea, este cuate está hablando de que los pueden mutilar. A mí, de verdad es que a mí me hizo mucho ruido este testimonio. Te voy a decir por qué. Porque a uno de los mártires del 3 de enero del 26, creo, lo mutilaron. O sea, le cortaron la lengua. Porque se le ocurrió gritar este grito que dice que viva Cristo Rey, que después siguió oyéndose mucho tiempo después y que era un grito de guerra, y porque era muy común que se mutilara la lengua cuando se decía esto. ¿Y quién hacía esta práctica? Los militares. O sea, estos grupos paramilitares llegan a ser paramilitares porque a quienes tienen que combatir, me parece, son militares mismos. Entonces, y son agresivos, ¿no? Es un momento en que se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, se acaba de terminar de alguna manera la Revolución Armada en México. Entonces, tengo la impresión de que el discurso también es muy agresivo, es un discurso muy agresivo, y claro, es un discurso más que están, ¿cómo se dice? Son arengas, en muchos sentidos están haciendo alusión a cosas que no pueden comprobar. Y pues mira, son cuestiones religiosas, ¿no? Que son, desde un análisis histórico, pues nos vamos a meter en problemas, ¿no? Entonces, sí, claro, y claro, el discurso, ¿a quién lo están dirigiendo? Pues a campesinos, a gente entonces, y sí, pues me queda claro que luego este tipo de editoriales, hacia dónde perfila este señor Abascal su labor en la cuestión editorial, pues nos deja ver que quiere seguir llegando a través del discurso escrito a cierta población, y ojo, si pensamos un poco más allá, pues le redituaría en términos pues, de alguna manera pues, de fortalecer el movimiento, ¿no? Y de alguna manera propagar su ideología. Me parece, te digo, que eso habla de las contradicciones en las que vivió México toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sí. Y me parece también que es bien interesante que podamos analizar, ya a manera de cierre lo voy a decir ahora yo, que podamos analizar la ciudad de León, lo que fue la región del Bajío, esta región, creo que Salvador Abascal tiene sus orígenes por ahí en Valle de Santiago en esta región de Lerma, ¿no? De alguna manera se acerca, yo pondría ahí la confluencia a la mejor de Lerma hacia Laja, ¿no? Entre Querétaro, Celaya, Juventino Rosas, Valle de Santiago, ¿no? Que son los límites de alguna manera del obispado leonés. Entonces, a mí me deja la intriga de qué está pasando en León, qué está pasando en nuestra ciudad, y cómo la ciudad de León se prefigura como el nodo desde donde este tipo de movimientos van a poder surgir. O sea, ¿qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en la región que permite que tengamos el origen de este tipo de movimientos
en León, ¿no? Hay por ahí, en algún momento, haciendo la búsqueda, veía que también ponen a Guanajuato capital como el origen del sinarquismo. Para mí, francamente, te digo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Claro. O Sí, sea, León y Guanajuato como ciudades, aunque Guanajuato sea la hermana mayor, pues van a tener incluso esta competencia de hermanas, ¿no? Y que van claro. a tener una hermandad y una competencia que va a llegar hasta lo sociocultural, ¿no? Pues, ¿qué te digo, Pablo? Yo me quedo con la intriga, ¿no? Que dan este tipo de reflexiones que nos generan este tipo de movimientos como el sinarquista o como otros que podríamos mencionar, ¿no? Claro, en fin, es un tema bastante complejo, Abel, como ya Así lo es. veníamos comentando, y que tiene un montón de aristas por donde se le pueden abordar, ¿no? Y pues yo creo que sirva de conclusión tu último comentario, porque, bueno, decir que el movimiento tiene cierta vigencia. De hecho, tienen una sede bastante importante en el barrio de San Miguel, en la calle de Río Bravo, Río Yaqui, me parece. Ahí está la sede nacional. Eh, y bueno, para nada más como anécdota, fíjate que me tocó de casualidad, viviendo en Dolores, me tocó una Ajá. concentración nacional y Del sinarquismo sí, sí, actual. sí, así es, y bastante gente, o sea, no estamos hablando de 100, 200 personas, estamos hablando de miles de personas, reunidas. Lo que yo sí alcancé a notar, porque pues de hecho me quedé a echarme el chisme, es No, claro, que no, no te creo. es que sí carecen esto ya es opinión personal, o sea que ya carecen como de una línea política definida. Los discursos que escuchaste ese día, podían incluso contradecirse uno con otro, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que me causa mucha curiosidad el cómo ha sobrevivido a todo este tiempo un movimiento de ese tipo, ¿no? Y ahora, creo que es como siempre, como cada viernes, se nos quedan muchas cosas en el tintero y ya no hablamos de que, bueno, el movimiento se deslinda del Partido de Acción Nacional, pero eso no impide que tenga ciertas incursiones en la política, ¿no? Y Claro. una de las más fuertes, pues es el PDM, el Partido Demócrata Mexicano, del Gallito Colorado, ¿no? Y ahí yo es donde veo nuevamente una contradicción en sus lineamientos, porque en el periodo de Abascal incluso se declaraban como una organización antidemocrática, o sea, consideraban que la democracia, No este, era. entonces de pronto encontrarte este tipo de detalles y que fundaran un partido bajo el término Partido Demócrata Mexicano, pues ahí te da cosas que pensar, ¿no? En fin, se quedan muchas cosas y pues ahí le dejamos, Abel. Yo creo que es un tema Bien. que da para mucho. En algunos Sí. comentarios, Si quieres, eh, los revisamos rapidito hey, para cerrar. dice Carlos Rojas, me parece que existe una relación muy fuerte entre ese conservadurismo de corte católico y este movimiento. Incluso en Comonfort, desde donde los escucho, muchas gracias. Saludos hasta Chamacuero. Así es en la procesión de Cristo Rey hay un representante de los sinarquistas que lleva su bandera. Sí, definitivamente hay una relación, como ya tratamos de exponerlo, y es cierto, fíjate que también estando en Dolores, luego se me facilitaba mucho ir a pueblear a otros municipios, y a mí me parecía bien curioso ver banderas de sinarquistas en las casas, incluso del PDM, ¿no? Entonces era curioso y es muy común en esta zona del noreste ver todavía esto, ¿no? Entonces sí, pues no me sorprende
que en Comonfort también haya por ahí algún Sí, representante. claro. Em, Comenta Eugenio Espinosa Betancourt. Saludos, no tenían corte comunista, se referían a hacer un movimiento comunitario no comunista, o sea, aglutinar a la comunidad en lo que deseaban. Saludos, profe, un tema interesante, Domingo Cajina. Saludos, Domingo, suerte en tus proyectos, ahí te sigo y vas bien, muy bien. Un saludote y un abrazo, Domingo. Dice Eugenio, nuevamente hay algunos puntos fuera de contexto, a mi parecer. Adelante, Eugenio, estamos abiertos a los Claro. comentarios y Y es muy respetable, ¿no? Las sí, opiniones, me parece. Yo creo que hay que iniciar por eso. cualquier detalle que nos quieras comentar. Buen tema, pero no basta un solo programa por lo extenso. Sí, es cierto. Uy, sí. Y Sí. Ha es, sido uno de nuestros grandes problemas, ¿verdad, Pablo? claro, Que luego a veces nos falta tiempo. y fueron los comentarios que nos quedaron. No sé si por ahí en tu muro logres ver algún otro, porque luego, Mira, por ahí Eugenio Betancourt también nos dice algo así como de que buscaban ser el contrapeso del entonces partido en el poder, el PNR. Sí, lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, buscaban ser un contrapeso, no eran los únicos, me parece que es bien interesante y tiene que ver con este fenómeno que yo les comentaba, ¿no? Que conforme se fueron asentando los militares en México, ellos tuvieron que formar ese contrapeso. No eran los únicos, me está clarísimo que no eran los únicos. sí, es Al que estar apoyados por la iglesia, le daban ese. era una tendencia nacional, ¿no, Abel? Es, Debilitar al grupo que se había instaurado en el poder luego de la claro, revolución. Entonces, los intereses eran muchos, ¿no? Y no solo sí. por parte de la iglesia, o sea, así como surgió el movimiento nacional sinarquista, que a lo mejor no iba a ofrecer una contraparte partidista, pero sí, pues la idea era ser un contrapeso, ¿no? Así es. Y bueno, fíjate que veo que no aparecen todos los comentarios, pero acá en tu muro te dejan algunos. Ajá. Elba Martínez A te ver, manda saludos. un José, beso hasta donde Jos- esté Selva Martínez. José Romero Sánchez también te envía saludos. Bueno, a los dos. El buen José Alex Romero. Hernández. Ah, El buen Alex Hernández. Marcelo Collazo dice: qué buen tema, maestro. Saludos, un fuerte abrazo. un abrazo también, Marcelo. Un gustazo saber de ti. Y José Romero Sánchez nos comenta que la sede está en Río Pánuco, sí, aquí en el barrio San Miguel. Órale, Eh, es que también él es tu vecino ahí en San May. Saludos, José Fue Romero. tu vecino, ajá. Y Alfredo Zárate, para cerrar con broche de oro, dice Ay, a ver si no se le sale un Viva Cristo Rey que al hasta que maestro, al doctor. tocamos, que hasta que tocan un tema que conocen. Gracias por todo. Bueno, Un abrazo, doctor. el esfuerzo se hace, el esfuerzo se Viva hace. Cristo Rey. No, Ay, no. bueno, ¿no? Pues Pues qué, qué, Pablo, ahí está. pues ahí queda, ¿no? Lo de siempre, pues agradecer, pues que nos presten un ratito de su tiempo para hablar de estos temas. Nos estaríamos viendo el próximo viernes. Pues les agradecemos si le dan like a la página, la comparten y La página les encargamos a quienes nos vean que le en den la, like a la página para promocionar esto y pues que seguir teniendo elementos para discutir, ¿no? claro, y ahí estamos, a Eugenio y a todos los que nos quieran hacer cualquier comentario, crítica, acotación, Observación, claro. adelante, la recibimos de la mejor Sí, manera. mientras se haga con respeto, yo creo que nosotros también nos debemos a esto, a que haya discusión, a que haya confrontación de ideas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con agresiones, con cosas así. Claro, pues esa es la idea y muchas gracias. Y entonces, aquí estaremos el Pues nos próximo viernes despedimos. con algún Oye, otro nada más para temita. aventurar, para que por ahí Karina Mireya nos decía en un mensaje ahí en la página que podíamos abordar cuestiones de cómo en la ciudad
cómo en la literatura la ciudad aparece en varios momentos. Oh, ya. Te lo dejo de tarea y para que quienes nos están escuchando, nos vayan dando también qué es lo que debemos leer. En varios momentos yo veo dibujada la ciudad en varios autores de la literatura mexicana, la ciudad de León, la ciudad de Guanajuato, pero específicamente para nosotros la ciudad de León, y pues nos lo llevamos también de tarea. Claro, pues ahí estamos, a ver qué se nos ocurre para el próximo viernes. Sale. Bueno, muchas gracias. hasta luego, Pablo, que estés muy bien. Abrazo a todos.